Va. Bueno, vamos a seguir a darle seguimiento a la clase que habíamos empezado el día martes con relación a la violencia política contra las mujeres por razón de género. Habíamos hecho un breve repaso sobre pues cómo ha sido la participación o el camino de las mujeres hacia la participación política. Habíamos visto cómo hubo un impacto, ¿no?, de la introducción de lo que llamamos cuotas electorales en la participación política de las mujeres. Pues estuvimos comentando que si bien se llegó a aumentar, ¿no?, en número la participación política, que si bien esas cuotas tuvieron un efecto positivo, también encontramos que cuando aumentó la masa crítica de las mujeres, ¿no?, el número de mujeres en las cámaras, comenzaron a aumentar las resistencias, y estuvimos hablando un poco sobre el caso de las Juanitas, ¿no?, este JDC del año 2011, en donde veíamos, ¿no?, cómo las mujeres renunciaban al cargo para que asumieran los suplentes varones. Y ya les dije yo que en estas sentencias a la superior no solamente se pronuncia sobre cómo deben integrarse las fórmulas con relación a la cuota de género, sino que además de esto se pronuncia sobre la excepcionalidad que se establecía de alguna manera en la ley electoral para el cumplimiento de las cuotas de género en candidaturas de mayoría relativa si la candidatura había sido electa por un principio interno democrático. En 2014 vimos cómo estas cuotas se transforman en el principio de paridad, en un principio de rango constitucional que impone la obligación de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a las legislaturas federales y locales. Esto se dio a partir de una reforma del artículo 41 de la Constitución, y también vimos cómo, si bien producto de estas reformas, de esta reforma, ¿no?, electoral, se produjo un aumento de las mujeres en las cámaras, y eso se ve conforme a ese cuadro que yo les presentaba con datos del INE, ¿no?, de cómo iba aumentando la participación de las mujeres en la Cámara. No podemos negar que persistían las resistencias, ¿no?, la desigualdad, condiciones de desigualdad en la competencia y también factores de discriminación. En 2018 dijimos que llegamos a la legislatura de la paridad, en donde en la Cámara de la Diputación había un 48.2% de mujeres, en la del Senado se mantiene un 49.2%, y a partir de esta legislatura, que es la que comienza en el año 2021, y de una sentencia emitida por Sala Superior en un recurso de reconsideración, en la Cámara de Diputados históricamente se alcanza la paridad numérica, ¿no?, de 250 mujeres, 250 hombres. Sin embargo, no debemos confundir, ¿no?, esta paridad cuantitativa con una falsa percepción de igualdad, puesto que, como habíamos dicho, la paridad no debe ser vista únicamente desde la perspectiva cuantitativa, sino que debemos ir a lo cualitativo, a lo que le define a su esencia, ¿no? Y en esencia lo que es la paridad es un principio de redistribución del poder público, en este caso entre mujeres y hombres, en el sentido de que pues se tenga una participación en condiciones de igualdad en los procesos de toma de decisión. Entonces, ese es un breve repaso, ¿no?, de lo que se ha venido teniendo en cuanto a la participación política electoral de las mujeres. Hay resistencias, ¿no? Las resistencias antes quizá eran mucho más francas que las resistencias que encontramos ahora, y esto dificulta en muchos asuntos que Sala Superior puede entrar a resolver, en el sentido de que hay violencia política. También aquí no se puede caer en un gran peligro, ¿no?, que yo creo que también vamos en esa deriva, que todo sea violencia política contra la mujer por razón de género, porque vamos a desvirtuar el concepto, ¿no? Le vamos a quitar su contenido
y lo vamos a vulgarizar, ¿no? Y no se trata tampoco de eso. Entonces, el fenómeno de la violencia política contra la mujer por razón de género no es un fenómeno fácil y en muchos casos es difícil de identificar. Y por eso vamos a ver que dentro de la línea jurisprudencial que ha venido desarrollando el Tribunal Electoral en la materia, hubo una sentencia en un recurso de revisión de un procedimiento especial sancionador de este año, en donde Sala Superior crea una especie de metodología para acercarse a la cuestión más complicada de determinar en la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es precisamente esto lo que le identifica, el elemento de género. Entonces, luego vamos a ver qué se dice en esa sentencia de este año, ¿no? En cuanto a la metodología para acercarse a cuando estamos hablando realmente de violencia dirigida en contra de la mujer por ser mujer. Entonces, vemos que el fenómeno de la violencia política por razón de género no es algo nuevo, no es algo que crea Sala Superior en el 2016, ni mucho menos. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia, pues, han existido actos de violencia dirigidos a impedir la participación de las mujeres en lo público. Y una prueba de ello fueron las enconadas luchas que se llevaron a cabo para la reivindicación del derecho del voto femenino, ¿no? Si ustedes han tenido incluso la ocasión de ver películas que se filmaron con relación a esto, han visto, ¿no? Cómo hubo, ¿no? Muchísima violencia que incluso llegó a ser violencia física, principalmente en Reino Unido. Entonces, la violencia ha estado siempre ahí. La violencia impidiendo que la mujer entrara a lo público ha estado ahí, es producto o es consecuencia de cómo hemos venido construyendo los roles sociales, ¿no? Esos son un constructo social, les decía yo en la clase del martes, que son los estereotipos, ¿no? El mismo género. El género es un constructo social. Nosotros hemos venido dándole atribuciones de personalidad a lo que debe ser la mujer y a lo que debe ser el hombre en la sociedad. Eso no ha sido algo que viene impuesto por la naturaleza, ¿no? El que la mujer lleve falda, vestido y tacones no nace con la mujer, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos venido construyendo hemos venido, construyendo en el imaginario de lo que debe ser una mujer, que una mujer se dedica a los hijos, naturalmente sí es la que tiene hijos, pero no necesariamente es la que tiene que criar a los hijos, ¿no? O educar a los hijos. Entonces, que el hombre es el fuerte, que el hombre es el que sale a la calle, que el hombre, y todos los estereotipos que pueden ser a su favor, pero también pueden ser en contra, ¿no? Los estereotipos de género no solo van en contra de la mujer. Los estereotipos de género han afectado durante muchos siglos también a los hombres, ¿no? Cuando se les dice el hombre no puede llorar, por ejemplo, no puede manifestar sus emociones. Ese es un estereotipo de género que afecta al hombre. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar en muchos casos, esa afectación no solamente se da en ese sentido, ¿no? Cuando se dice la mujer es la madre, es la que cría, es la que educa, eso afecta en muchos procesos de separación o de divorcio en donde los órganos judiciales directamente dan la custodia de los hijos, las hijas a las madres, sin hacer más investigaciones, que es la madre. O sea, y sin ir a la profundidad. Entonces, no solamente las mujeres nos hemos visto afectadas, si quizá en la mayor parte de los casos sí, pero esos estereotipos afectan a los hombres. Y es ridículo que nosotros nos movamos, aunque es cierto, siempre tienen que existir reglas, pero es ridículo que nosotros nos movamos dentro de ese paradigma de que los estereotipos son casi la ley impresa sobre la piedra, ¿no? Como en el tiempo de esto que relata la Biblia, ¿no? De los primeros tiempos para los católicos, para los católicos, para los cristianos, ¿no? De que vino la ley impresa por Dios, ¿no? Por el dedo de Dios sobre piedra. No, los estereotipos, al igual que se construyeron, se pueden deconstruir, ¿no? Lo que pasa es que no es una tarea fácil de emprender porque también van a haber muchísimas resistencias. Entonces, se empieza a hablar del concepto específico de violencia política, aunque siempre ha existido, no existía el concepto. La violencia política siempre ha estado. La violencia política en contra de la mujer también ha existido.
pero lo que no había era ese concepto, ¿no? Ese concepto se comienza a trabajar a partir de 2000, del año 2000, y se entiende que por primera vez en América Latina se habla de acoso o de violencia política contra las mujeres en una reunión de concejalas que se llevó a cabo en Bolivia, ¿no? En la Cámara de la Diputación de este país. Y posteriormente se fue llevando a cabo una tarea de identificación de los elementos que conforman a este fenómeno. Ahora, esta tarea no se puede considerar como algo acabado, sino que debe ser objeto de una continua actualización. El fenómeno jurídico se tiene que actualizar siempre, ¿no? No podemos darlo por acabado que esto es violencia política y nada más lo puede ser, ¿no? Esto puede seguirse actualizando a lo largo del tiempo. Es relevante hablar de violencia política contra la mujer por razón de género. Ese es el término ahora tras la reforma que se llevó a cabo en el 2020, ¿no? Es violencia política contra las mujeres por razón de género, para tomar conciencia de que estos actos existen y que no debe ser visto como parte del costo que se debe pagar por entrar a la política, ¿no? En la violencia política vamos a ver que en la mayoría de los casos tiene como esencia, ¿no? El ser como una especie de reproche o de castigo por desafiar los roles que se le habían asignado a la mujer dentro de lo social. Y esto es así, ¿no? Por salirse de lo doméstico, de lo privado a lo público, entonces parece que tiene que haber un precio que pagar. Sala Superior definió en el año 2006 a la violencia política en razón de género de esta manera, ¿no? En razón de género, pero ahora el término les digo que es violencia política contra la mujer por razón de género, porque así pareciera que queda más abierto. Si hablamos de violencia política de género, pues no estamos especificando que es una violencia que se dirige directamente contra la mujer. Nos dijo en el año 2016 Sala Superior que es una violencia que se dirige contra las mujeres, que comprende acciones u omisiones de personas, servidoras, servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, y ahí es donde entra el elemento de género. Está basada en elementos de género. Es lo más complicado a veces para los tribunales determinar cuando efectivamente hay un elemento de género, ¿no? En esto, pues ya les digo yo, quizá la tendencia es irnos a que todo es por género, pero entonces vamos a desnaturalizar el concepto, le vamos a vaciar de contenido. Hay que identificar realmente cuando la violencia se dirige a la mujer por ser mujer, ¿no? Tiene un impacto diferenciado en ella, le afecta desproporcionadamente, con el objetivo resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales. Esa es la definición que nos da Sala Superior en 2016. En el año 2020 ustedes saben que en México se llevó a cabo una reforma en materia de género. No hay una ley de violencia política, no, contra las mujeres por razón de género, sino que esto se lleva a cabo a través de la reforma de una serie de leyes en el país. Dentro de ellas está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, la de partidos políticos, la del Poder Judicial de la Federación, la ley en materia de delitos electorales y también la Ley de Responsabilidades Administrativas. Si no me equivoco, fueron 7 leyes las reformadas en el año 2020 para introducir, ¿no?, en México lo que no había antes, que era una regulación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esto lo introduce en México el Tribunal Electoral a través de sus sentencias. O sea, la primera vez que se habla en México de violencia política contra las mujeres por razón de género fue a través de asuntos judiciales. Y el legislador en el año 2020 viene e introduce esta reforma, y si ustedes estudian estas reformas se van a dar cuenta que el legislador, pues en la mayor parte de lo que hacen de su trabajo del 2020, lo que hace es recoger los criterios que ya había venido emitiendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con lo cual parece que lo que el tribunal había hecho estaba bien hecho, ¿no? Porque el legislador luego recoge esos criterios en la reforma. Ahora, en la reforma del año 2020, este concepto de violencia política del 2016, esa es una jurisprudencia,
quiere decir que habían existido 3 tesis o 3 sentencias en las cuales se venía hablando de violencia política en este sentido, ¿no? En el año 2020, con esta reforma en materia de violencia política, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el legislador, la legisladora, define, ¿no?, a la violencia política como toda acción u omisión, igual que se dice aquí, pero ahora dice, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar o anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo, ¿no?, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, que es ahí donde más están impactando la violencia política, en el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, labor o actividad. Como se puede ver en el año 2020, lo que se hace a partir de esta reforma electoral es extender el concepto de violencia política y reconocer que se puede incurrir en la conducta a través de la tolerancia, que es lo que hemos venido haciendo durante siglos, ¿no? A veces la violencia política no se hace a través de un acto, no se hace a través de una omisión como la omisión de darle, ¿no?, a una mujer una oficina para ejercer su cargo. Hemos llegado al punto de no le doy oficina para ejercer el cargo, no le doy la información para que pueda ejercer las labores inherentes al cargo, no le pago las dietas correspondientes al mismo. A veces puede ser a través de una acción, a veces a través de una omisión como esto, a través de la tolerancia, ¿no? También tolerando los actos de violencia se incurre dentro de la conducta. Y también es importante que en 2020 se especifica que se puede cometer tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito de lo privado, puesto que muchas veces pensamos que esta violencia tiene que ser evidente, no tiene que ser pública, tiene que darse dentro de este ámbito de visibilización y probablemente en la mayor parte de los casos es subrepticia, se da en lo secreto, ¿no? Opera a través de símbolos o vamos a ver que también se puede dar dentro de lo doméstico. Y el hecho de que en la legislación se enfatice que la violencia puede darse tanto en lo público como en lo privado, viene a poner de relieve una cuestión que también es trascendental y es que las mujeres en lo político sufren actos de violencia en ámbitos en los cuales generalmente los hombres no lo van a tener, como puede ser sus propios hogares, ¿no? ¿A cuántos hombres? No digo que no a ninguno, ¿no? Pero no es la generalidad. ¿A cuántos hombres, o no es la mayoría de los casos, o no es lo común, mejor dicho, le ejercen violencia dentro de su hogar por acceder a un cargo público? Es difícil encontrar este tipo de violencia, ¿no? En cambio, a las mujeres les siguen, o sea, sigue siendo objeto de violencia dentro del hogar por ejercer un cargo público. Hubo un caso que llegó a Sala Jalapa que no fue conocido porque pues no se había cumplido con el principio de definitividad, pero era un caso que ponía de relieve esta cuestión. Una mujer que accede al cargo de concejala dentro de un municipio indígena, hay que decirlo, pero se regían por las reglas constitucionales, es por el sistema de partidos. Ella llega, accede al cargo de concejala, bueno, es electa como concejala y una vez que es electa comienza a sufrir la presión en su hogar por parte de su marido que le comienza a decir, pues fuiste electa, pero aquí el hombre de la casa soy yo y quien tiene que ocupar el cargo soy yo. Entonces, claro, la mujer decía, pero a la que eligieron fue a mí, ¿por qué lo va a ocupar mi marido? Se ve que el ayuntamiento, los miembros electos del ayuntamiento eran hombres en su mayoría, ¿no? Los que habían sido electos con esta mujer, y le comenzaron a presionar, incluso le amenazaron de muerte y le dijeron, si no renuncias al cargo en favor de tu marido, que es el hombre de la casa y quien tiene que acceder al mismo, entonces pues te va a pasar cualquier cosa. La mujer llega, ¿no?, a Sala Jalapa, se fue directamente a Persaltum, no había Persaltum ahí, tenía que haber agotado la vía ante el tribunal local, el JS ante el tribunal local, y por eso Sala Jalapa lo manda al tribunal local
electoral local. Pero, claro, aquí pone de relieve esto, ¿no? ¿Y a cuántos hombres se le ejerce presión desde su hogar? Porque esa es una pregunta que siempre me hacían en las clases de violencia política. Decían, ¿pero por qué solo contra las mujeres? ¿Por qué el tipo es violencia política contra las mujeres por razón de género? Sí, los hombres también en la política sufrimos violencia, incluso asesinan a cuántos hombres en la política, en cada proceso electoral en México. Evidentemente, eso es así. Evidentemente hay violencia política en contra de las mujeres y en contra de los hombres. No hay distinción de género en ese sentido. Pero aquí la cuestión de este tipo es, porque es un delito a partir de 2020, la cuestión de esta conducta es que generalmente a los hombres no se le ejerce violencia por ser hombres. En cambio, a la mujer sí, esta violencia está dirigida a la mujer por ser mujer. Y ese es, por eso es el elemento diferencial que debe ser cuidado pues de una manera extraordinaria, ¿no? Para no desvirtuarlo. Porque aquí es la violencia que se dirige a la mujer por haber roto el pacto, ese pacto, ¿no? Cuando se firmó el contrato social, parece que hubo un pacto secreto en donde se dijo, un contrato sexual, dice Caroline Patterman, en donde se dijo, dentro del contrato social hubo un contrato sexual en donde se dijo la mujer va a asumir este rol, que no es dentro de lo público. Y ahí es donde encontramos la mayor diferenciación de esta conducta. Ahora, ¿cuándo podemos considerar? Esa es la pregunta del millón. Entonces, si los hombres pueden sufrir violencia en la política, pero no por ser hombres, es decir, no por un elemento de género. Y aquí el término género está bien usado porque es por los roles que hemos asignado, no por la naturaleza, sino por los roles que nos hemos venido asignando en el constructo social, ¿no? Al hombre no se le asesina, porque salió con un pantalón demasiado corto. No era hasta el tobillo del pantalón, lo llevaba a mitad de la pantorrilla, de la pierna. A nadie le dice nada por eso, entonces vamos a ejercer violencia. O no, por ser hombre, pues su papel no es estar en lo político, sino que es estar en otro lado. No reciben violencia por eso. Es más, no se les cuestiona en muchos casos el papel de familiaridad, de parentesco, de relaciones emocionales que puedan tener con alguien en la política como un elemento para desvirtuar su capacidad para estar en la política. Se puede desvirtuar la capacidad del hombre para estar en lo político por otras cosas, menos por estas razones en las cuales sí vemos que se desvirtúa muchísimo la participación, por las cuales sí vemos que se desvirtúa muchísimo la participación de las mujeres en lo público. Entonces, lo más complejo, les decía aquí, de identificar es y cuando hablamos de elementos de género, ¿no? Y hay otra jurisprudencia de Sala Superior, la 21 diagonal 2018, en donde nos dice cuáles son los elementos constitutivos para actualizar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Nos dice, lo primero que debemos analizar, dice Sala Superior, es el contexto. Es decir, que la acción, la omisión, la tolerancia, como nos dice ahora la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Han llegado muchísimos casos, han llegado muchísimos casos en los cuales pues la persona afectada decía, a ver, yo soy mujer y fui designada para un cargo público. Y ahí el Tribunal Electoral se debatía si podía entrar o no a conocer ese tipo de violencia. Porque claro, aquí se tiene que dar en el contexto del ejercicio de los derechos político-electorales. Yo diría que el ser designado a un cargo público es un ejercicio de derecho político, aun y cuando no se haya llegado, ¿no? por la vía electoral. Pero hay algunos casos en los que el órgano electoral ha dicho yo no puedo, jurisdiccional ha dicho que yo no puedo entrar a conocer porque aquí no se llegó a través de un contexto de elección. Pero el acceder a cargos públicos por designación también es un ejercicio de derechos político-electorales, ¿no? Ahora, ¿quién tiene que ser el sujeto activo de esta violencia para que sea esta conducta? Pues dice, puede ser el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos de la mujer, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los partidos políticos, algo importantísimo, los medios de comunicación.
sea, los medios de comunicación generalmente reproducen, ¿no? Ese símbolo, esa simbología de violencia machista, el lenguaje, y esa violencia machista no es de hombre contra mujeres, es lo que hemos creado como sociedad producto de los roles. Porque muchas veces nos equivocamos y decimos, la violencia ejercida por el hombre contra la mujer en lo político. No, es la violencia ejercida contra la mujer en lo político por ser mujer. Y no tiene por qué venir de un hombre. Es más, en cuanto al sujeto activo, si ustedes ven aquí, sala superior no dice que tiene que ser de un hombre hacia una mujer. Dice del Estado, de superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o un grupo de personas. Aquí debemos tener claro entonces que esta violencia política contra la mujer por ser mujer no es un fenómeno que indispensablemente tiene que ser cometido por un hombre o grupos de hombres, ya que esta violencia puede y es cometida por mujeres en contra de mujeres también. Porque muchas veces, desgraciadamente, las mujeres transmitimos y retransmitimos y mantenemos los estereotipos de género que tantos nos afectan, ¿no? Muchas veces somos nosotras los principales vasos conductores y han llegado muchos casos también en donde la violencia fue cometida por mujeres en contra de mujeres. Me acuerdo de un caso que llegó a Sala Monterrey de una periodista, ¿no? Que estaba publicando, ¿no? Denunciando a través de unas notas, pues que un determinado partido político había llevado un dirigente a Monterrey y que ese dirigente estaba poniendo a dedo prácticamente a todas las personas que iban a integrar las candidaturas y una mujer estaba denunciando ahí una serie de conductas. Y claro, dice, y una de estas candidatas a las que puso a dedo fue tal candidata a diputada por este partido político, era por el proceso pasado, creo. Y decía, claro, porque se la ha visto a ella echando la copa, muy alegre con este y no sé cuánto, demostrando, decía, que muchas veces uno no llega al cargo por su capacidad, sino por otros favores. Y claro, intentando hacer una crítica al partido político, ella, la mujer, la periodista, se ensaña en contra de esta candidata a diputada y comienza a decir, porque si se le vio tomando la copa muy cariñosa con este dirigente del partido político y que por eso había llegado a la candidatura, demostrando una vez más que muchas veces no se llega al cargo por la capacidad, sino por los favores sexuales que la mujer podría hacer. Claro que esto era violencia política contra esa candidata por ser mujer, porque eso no lo dijo con relación al resto, ¿no? Parece ser, ¿no?, que en su imaginario, pues en el caso de las mujeres, llegan a acceder a determinados cargos únicamente por estas razones. Entonces, ha habido casos, ¿no? Y hay muchos casos en los cuales las denuncias por violencia se presentan en contra de mujeres y por tanto no es un elemento constitutivo el que sea cometida por hombres en contra de mujeres. Ahora, la forma en la que se lleva a cabo la violencia puede ser múltiple, hay distintas formas de ejercer violencia, pero en el caso de la violencia política parece ser como la forma más usada, incluso la más difícil de determinar si es violencia política contra la mujer por razón de género o no, es la violencia simbólica. Y por eso les decía que aquí juega un papel trascendental también el papel de los partidos, de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación también deben tener, ¿no?, o sea, esa responsabilidad, ¿no?, de ver qué es lo que se está transmitiendo por el alto impacto, la influencia que ejercen en la ciudadanía. Y a través incluso de determinados mensajes, ¿no?, de cómo utilizamos determinada frase, se puede llegar a degradar o anular el reconocimiento o el impacto político que puede tener una candidatura, ¿no?, o una mujer en el ejercicio del cargo. Entonces, la violencia simbólica es la más común y la más difícil de determinar. ¿Qué entienden ustedes por violencia simbólica?
¿Han escuchado algún caso en donde se hable de violencia simbólica? José Guillermo, hola. No, no, maestra, fíjese que como algo bien curioso, no recuerdo ningún asunto verlo en violencia simbólica. Recordaré en un órgano electoral que trabajé, en donde el tribunal no determinó como violencia en la propaganda, si pudiera ser un poquito relacionado con el tema, en la propaganda del órgano electoral, en donde se mencionaba vota por el gobernador. Entonces, varias candidatas aspirantes a la gobernatura denunciaron violencia de género porque decían vota por el gobernador, más no por gobernadora. Entonces el tribunal ordenó retirar esa propaganda política del Instituto Electoral y ordenó que se utilizara por lenguaje incluyente, pero no recuerdo ninguna violencia simbólica, perdón. Gracias, pues esa es violencia simbólica, ¿no? El uso del lenguaje sexista. En este caso, ¿era Puebla o Toluca? Puebla, maestra. Puebla, Gracias. fue en el estado de Sí, me Puebla. acuerdo de ese caso que y creo que era así como una manta o publicidad así que decía, vota por el gobernador, claro, o elige a tu gobernador o algo así, y habían Así es, candidatas mujeres. Entonces, así desde es. ahí estabas transmitiendo el mensaje de que no iba a ser una mujer la gobernadora, sino un hombre, ¿no? Ese ahí, como les digo, pareciera, decimos, pues esto es tontería, ¿no? Porque quien dice gobernadora, no, el lenguaje es importantísimo, ¿eh? El lenguaje crea, parece mentira. Yo era una de las personas que más se resistía y me parecía que era una ridiculez. Yo decía eso, y a ti se acaba de venir aquí al tribunal a decir que es una ridiculez, que nadie va hablando así, que cómo pretendemos escribir sentencias así. No vamos hablando así porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a hacerlo, porque nos hemos acostumbrado a otra cosa. Es que somos seres de costumbres, ¿no? Somos animales que se acostumbran. Entonces, porque no, si hemos aprendido a hablar de una manera, ¿por qué no usamos ahora otra manera más incluyente? ¿No? Claro, luego está el lenguaje neutro, ¿no? Y ese quizá nos va a costar muchísimo más, pero sí excluimos, sí creamos nosotras creamos, ¿no? Determinadas realidades a través de cómo usamos la palabra. La palabra tiene muchísimo poder, no solo es semántica, construye, ¿no? Tipos, ¿no? Y con relación a las personas con discapacidad también vemos el impacto del lenguaje. Entonces, esa es una forma de violencia simbólica, ¿no? No es evidente, o sea, no estás, dices, pero yo no estoy viendo que están golpeando a la mujer, ni la están insultando. Sí, pero estás transmitiendo un mensaje. Y a eso es a lo que se le denomina violencia simbólica. Creo que Carla había levantado la mano. Sí, gracias. Es que es muy difícil, a veces la violencia simbólica hay de muchos tipos, mediática, digital, y hay una serie de clasificaciones, pero la simbólica es muy difícil a veces de poder constatar porque son roles estereotipados, cosas que a veces ya estamos muy acostumbrados y que en realidad es una violencia simbólica, ¿no? Con estereotipos, con ciertas cosas que ponen actividades a las mujeres que forzosamente ellas son las que hacen eso. Entonces, ahí es cuando hay violencia, ahí es cuando se está determinando porque estás estereotipando y poniendo en un rol a la mujer, ¿no? Entonces, a veces es bien difícil poder determinarlo y bueno, al final, pues a través de las quejas, las denuncias y en dado caso las resoluciones de la sala o de la sala regional especializada, es como se va determinando y se ha ido como desmembrando que sí es considerado como violencia simbólica, ¿no? Entonces, a veces no es como muy sutil porque estamos tan acostumbrados que ya lo vemos normal cuando no es normal, ¿no? Claro, y por eso les decía, es un concepto que se tiene que ir actualizando, no lo podemos dar por cerrado, ¿por qué? Porque hay distintas formas y tipos de violencia que quizá ni siquiera son perceptibles para nosotros, para nosotras, ¿no? Entonces, tenemos que ir poco a poco actualizando. La violencia simbólica es eso, es una violencia, como nos han dicho José Guillermo y Carla, es invisible, es soterrada, no es una violencia implícita,
que opera, como el nombre lo indica, a nivel de los símbolos, de las representaciones, a fin de deslegitimar a las mujeres mediante los estereotipos de género que generalmente lo que hacen es negar habilidades de las mujeres para estar en lo público. Ese concepto de violencia simbólica es un concepto que se comenzó a trabajar en la década de los 70 del siglo pasado y pues esa violencia pues está sumamente relacionada con las relaciones simbólicas sobre el cuerpo de los sujetos sociales, ¿no? Relaciones simbólicas que nosotras hemos venido construyendo. De ahí se basa, ¿no? Y por eso es la forma de violencia política por razón de género más generalizada que se ha encontrado. Ahora, ese sería el tercer elemento, el más difícil de determinar. Hay una sentencia que emitió Sala Superior en el recurso de revisión del proceso especial sancionador, SUPREP, ¿no? REP, 622/2022 y acumulado, en donde da una metodología para acercarnos al elemento de género, porque no es fácil determinar. Luego, cuando veamos estos elementos, les diré un poco qué dijo Sala Superior en esta metodología, ¿no? Ahora, a partir de esta sentencia, que no es jurisprudencia, sino que es una sentencia, creo que ya han habido 2 sentencias en el mismo sentido, probablemente con la tercera ya pasemos a una jurisprudencia de la metodología para identificar los elementos de género, pues se quiere dar una guía, ¿no? Para que las autoridades jurisdiccionales electorales puedan consultarla, ya que no es fácil determinar ese elemento de género. Ahora, la motivación, tiene por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y elemento de género, ¿no? Se tiene que dirigir a una mujer por ser mujer, debe tener un impacto diferenciado en las mujeres, debe afectarles desproporcionadamente a las mujeres. Ahora, en la jurisprudencia 48/2016, cuando el tribunal entra, ¿no?, directamente a reconocer que hay una violencia política contra las mujeres por ser mujeres, también nos dijo que estos casos son casos complejos, ¿no? Y por tanto, cada estudio se tiene que hacer de manera particular para definir si se trata o no de violencia política y para dar el siguiente paso, que es reparar el daño. No solamente nos debemos quedar en el reconocimiento, sino que hay que pasar a la reparación que se haya podido causar a la víctima o víctimas, y hay que también emitir medidas para evitar que estas conductas se sigan reproduciendo. La acreditación, por tanto, de elementos de género, de que se base realmente en elementos de género, es indispensable para tener por actualizada la infracción en lo electoral, y si no se hiciese así, pues vamos a correr el riesgo de desgastar o de vaciar de contenido al concepto, ¿no? Yo les decía que ese riesgo no nos lo podemos permitir, ¿no? El de desnaturalizar el concepto y que todo entre como violencia política por razón de género, porque también hay que tener en cuenta otra cuestión. Hay una violencia política que se dirige también en contra de la mujer, pero no por ser mujer, ¿no? Hay que diferenciar cuando hay violencia en lo político y cuando hay violencia en lo político por razón de género. No es que una conducta sea mucho más importante que la otra, que la violencia política, si no es por razón de género, no es importante, no, también es importante, pero la necesidad de hacer la diferencia y de enfatizar el elemento de género se da porque ustedes saben que el artículo 1 de la Constitución habla de categorías sospechosas de discriminación, ¿no? Dentro de estas categorías está precisamente el elemento de género. Claro, a veces se habla de sexo, de géneros, es un error también que hemos venido cometiendo, confundir sexo con género. No es lo mismo. Entonces, en la Constitución en México, pues en ese sentido quizá debería ser más enfática y hablar directamente del elemento de género como categoría sospechosa de discriminación. ¿Esto qué hace? Que sea una categoría sospechosa, hace que la forma de acercarse a estos casos debe ser distinta. Los lentes que se deben poner, ¿no? Las autoridades son distintas. ¿Por qué? Porque como hemos venido diciendo, el elemento de género muchas veces está normalizado y no lo vemos.
Y otra cosa, la forma de tratar a la posible víctima también es distinta, ¿no? La forma de acercarse a las pruebas es distinta porque es una categoría sospechosa de discriminación que ha puesto a una parte de la sociedad en una situación de vulnerabilidad. El tratamiento es distinto, el acercamiento a las pruebas, vamos a ver qué ha dicho también el tribunal, a través de todas sus salas, no solo sala superior y sala especializada, todas las salas han participado dentro de la construcción de esta línea jurisprudencial, y ha dicho, la prueba tiene que ser distinta, ¿no? La carga probatoria debemos valorarla de otra manera, y la forma en la que se conducen las autoridades tiene que ser también diferente. Entonces, no es que una sea más importante que la otra, sino que la concurrencia de elementos de género pues implica la utilización de enfoques distintos para visibilizar y erradicar las estructuras de discriminación que aún persisten en la sociedad y que muchas veces ni siquiera somos capaces de verla. Entonces, al concurrir un elemento de género, lo que estamos diciendo es que el caso va a encerrar la tutela de un grupo que ha estado históricamente marginado, ¿no? de lo político, y que ha tenido que sortear una serie de prejuicios que se han formado a través de determinados paradigmas que queremos deconstruir. Esa es la diferencia, ¿no? Pero no es que una violencia sea más importante o menos importante que la otra. Se han venido construyendo entonces, se ha venido construyendo por parte de las salas que integran al Tribunal Electoral una línea jurisprudencial en materia de violencia política contra la mujer por razón de género. Dentro de esta línea, que es una línea muy amplia, se han venido imponiendo sanciones económicas, amonestaciones públicas por esta conducta, se han retirado promocionales o spots a raíz de esta conducta, de la acreditación de esta conducta. Es más, en la ley, la LEGIPE, hoy día se establecen, o sea, como les decía, la legisladora en el 2020 recogió los criterios que había venido emitiendo el Tribunal Electoral a través de sus salas, y uno de los criterios fue el uso de la pauta. Si en el uso de la pauta se utiliza violencia política contra la mujer por ser mujer, esto va a generar, primero, que se retire el spot, que se retire el promocional, y si hay persistencia, pues pueden haber sanciones mayores, ¿no? Y dentro de esas sanciones mayores, a quien haya subido un spot, un promocional que incurre en violencia política, puede llegarse a la pérdida de una parte del financiamiento público o incluso a la pérdida del registro del partido. Entonces, esto se ha venido recogiendo también por parte de la legislación. También la violencia política, esto ha sido algo muy debatido en el país, ¿no? Y principalmente a raíz de la incorporación de este registro de personas sancionadas por violencia política, pero se ha reconocido, y esta fue la primera sanción electoral que se introdujo en México, no había, lo introdujo pues primero Sala Jalapa, Sala Regional Jalapa, y luego Sala Superior, que fue el hecho de reconocer que una persona que comete violencia política, vamos a ver que se tienen que acreditar una serie de elementos, puede perder el modo, puede quedar suspenso en el modo honesto de vivir e incurrir en inelegibilidad. Y luego el último paso al que se ha llegado es al de considerar a la violencia política como causal de nulidad de un proceso electoral. Esto no viene establecido así en la legislación, ni en la Constitución ni en la legislación, pero se ha introducido no como parte de esta nulidad por violación de principios constitucionales. Entonces, han habido, ¿no?, todos esos criterios. También hemos llevado esta violencia a lo digital, ¿no? Como se decía, esta violencia no solamente se comete en ciertos ámbitos, no, es que esta violencia se puede ver potenciada y se ve potenciada en lo digital también. Pues es importante tener en cuenta pues, y conocer todos estos criterios para saber cómo identificar esas cuestiones, ¿no? Este caso de violencia política fue de los más sonados en México. Pues nos parecía, en algún momento nos podría parecer, mira, qué divertido, o pues qué
que spots así como pues, X, ¿no? Pero no, este es un ejemplo de cómo la violencia simbólica afecta a las mujeres y cómo muchas veces no nos damos cuenta de ello, ¿no? Yo creo que aquí el partido político que subió ese spot, pues en su momento no sé si fue consciente de que con eso estaba ejerciendo violencia en contra de la entonces candidata también en Puebla, ¿no? Desgraciadamente fallecida ella y su esposo en un accidente aéreo. Entonces, miren ese spot y miren cómo está cargado, ¿no? De violencia simbólica en contra de la entonces candidata y luego gobernadora de Puebla. Espejito, espejito mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Yo. ¿Cómo? Perdón, los dos. Espejito. Tú, mi vida, tú. Que no te platiquen cuentos. Votar por Marta Erika es reelegir a Moreno Valle. Ese es un ejemplo apabullante, ¿no? De la violencia política, digo, el partido político que subió, que ahí está cual, no lo vio, no fue capaz de visibilizarlo, no, es que generalmente no lo vemos, ¿no? Un cuento de hadas no puede haber algo más sexualizado, ¿no? Que el cuento de hadas, llega la candidata, se ve frente a un espejo, parece que del espejo es quien sale la imagen, es de donde viene la imagen de aprobación o no, y le pregunta al espejo, espejito, espejito, ¿quién va a ser el próximo gobernador? ¿No? Como decía José Guillermo, ella era candidata, desde luego ahí el uso del lenguaje sexista y excluyente, no dice gobernadora, ¿no? Gobernador, el espejito, que sabemos que es la imagen de su esposo, ambos fallecidos, ¿no? Le dice yo. Claro, viene la imagen sexualizada otra vez, comienza a hacer la mujer una serie de ademanes, ¿no? De taconeos, de esto, hasta que el espejito le dice tú, mi vida, tú, y apoteósicamente cierran con la frase que no te platiquen cuentos, votar por ella es reelegirlo a él. O sea, ya con eso te está diciendo, esa mujer no tiene la capacidad para estar, si llega a lo político es porque es la esposa o la mujer de, y ya sabemos quién era este político, ¿no? Y la carrera que había tenido. Pero claro, ¿cuántas veces? Yo me acuerdo que este caso llegó a sala regional especializada, ¿no? Sala regional especializada en su sentencia hace un ejercicio muy llamativo y es la inversión de la carga del lenguaje. Y dice sala regional especializada, queremos ver lo simbólico que es esta violencia. ¿Cuántas veces encontramos un spot en donde quien entra a un cuento de hadas es un hombre? Y se para frente a un espejo y de la imagen del espejo la decisión la va a tomar una mujer. ¿Cuántas veces encontramos esto, no? ¿Cuántas veces hay candidatas y candidatos y se dice gobernadora y no gobernador? O no lo encontramos generalmente, ¿o no? ¿Cuántas veces se presenta el hombre haciendo una serie de ademanes, de berrinches, de taconeos para conseguir lo que quiere conseguir? ¿Y cuántas veces se descalifica a un hombre no político por ser pariente, hijo, primo, hermano, marido, amante o lo que quiera ser de una mujer? O de otro hombre. Es que es así, no lo encontramos generalmente. Hombre, quizá en el ámbito de identidad sexual o identidad de género sí podríamos encontrarlo. Hasta el momento no sé yo si ustedes tienen alguna experiencia en ese sentido. Sí me acuerdo de esta sentencia que acaban de emitir también en este año de violencia digital en contra de las mujeres trans, ¿no? Y donde lleva y Sala Superior dice la violencia en contra de las mujeres trans es violencia política contra la mujer por razón de género. Claro, era algo coherente, si reconoció que las mujeres trans son mujeres, que no tiene que haber diferencia entre cis y trans, entonces tampoco podía haber diferencia en el concepto, pero no hemos dado el paso de llevar un concepto o un tipo de violencia política por razón de identidad de género, ¿no? Eso no lo tenemos a día de hoy, solo lo tenemos en el caso de mujeres. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo a veces nos encontramos con estos mensajes y no sé yo si aquí el partido no lo veía, pero era evidente, ¿no? Que aquí había una desvalorización de esta candidata y esa desvalorización se dirigía principalmente por estereotipos de género. Sí, José Guillermo.
Tenías la mano levantada, ¿no? Sí, sí, maestra, en algún momento levanté la mano, pero, Ok. perdón, pero también le comentaba yo, pues muchas veces también esta violencia es el ejercicio al cargo, ya no solamente esta Claro. violencia política que usted comentaba, pues previo a o durante la campaña electoral, sino ya posterior al ejercicio al cargo, atendiendo a los 4 rubros que usted manejaba, causas de inelegibilidad, de nulidad, causas de nulidad, pero también es una violencia que se da dentro del ejercicio al cargo, que hoy en día está más visibilizada también por la sala superior, donde ha venido sentencias relevantes en aquellos casos. El caso de la inelegibilidad, de que fue un criterio surgido, si mal no me equivoco, en Veracruz, de una violencia que estaba generando sobre, me parece que la síndico y una regidora por el Lo síndico vamos y a ver el... ahora mismo ese caso también. Sí, pero bueno, el ejercicio del cargo, maestra, el ejercicio del cargo también hoy en día Sí, es una claro, violencia eso es muy, lo muy que les compleja. decía yo anteriormente, ¿no? Que es una violencia no solamente al momento de la candidatura, sino en el ejercicio pleno de las atribuciones del cargo. Ya no solo se impide que sea candidata, ya no solo se impide que llegue al cargo, es que ahora llegando al cargo se quiere impedir que pueda ejercerlo, ¿no? Las resistencias como que vamos es una carrera de resistencias, ¿no? Como de barreras. Ya pasamos esta barrera, vamos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Hasta que en algún momento, ojalá, ¿no? Logremos alcanzar esta equidad. Ahora, yo lo que me temo es que ahora querramos pasar de un escenario a otro, ¿no? Que, por eso les decía ayer, cuando hablamos de y dónde debemos poner a las personas no binarias, eso de que ahora me dicen la respuesta es en el lugar de los hombres, porque ha sido el grupo históricamente privilegiado, entonces parece que ahora todo lo vamos a llevar y le vamos a quitar los espacios, y no se trata de eso, porque entonces pareciera que dentro de 100 años van a venir a ser los hombres los que digan, no me han dejado estar en lo político porque soy hombre. Entonces, también debemos tener muchísimo cuidado en las respuestas que demos a estos asuntos, y por eso exige que no solo lo demos desde palabras bonitas y un conjunto de, a veces yo me encuentro con eso, ¿no? Un conjunto de palabrerías que quedan súper bien, pero que no llegan al fondo, no se meten al fondo, no entienden cuál es el fondo. Es que es difícil entender el fondo de todas estas cuestiones, ¿no? Y en el ejercicio, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Como en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral, la labor es sumamente difícil, ¿no? La labor que tienen, a la que se enfrentan las y los magistrados, las y los jueces electorales, no es algo fácil. O sea, no solamente van a decidir, es que muchas veces tienen que ejercer labor antropológica, labor psicológica, labor social, tienen que tener ese conocimiento amplio, ¿no? Para poder decidir estos casos. Si no, vamos a incurrir en el peligro de ir, entonces ahora creando, o dentro de lo que queremos nosotros, lograr la igualdad sustantiva, creando un grupo que va a estar en desventaja y no tiene que haber razón para ello, ¿no? O no debería haberlo. Entonces, lo más difícil es identificar a los elementos de género. ¿Cómo identificamos un estereotipo de género que es discriminatorio, ¿no? Esta es otra cuestión también importante de destacar. La violencia es una forma de discriminación. Es más, la CEDAW en su momento no hablaba de violencia contra la mujer en el 79, cuando se cuando se firma la CEDAW, ¿no? De lo que se hablaba era de discriminación en contra de la mujer. Fue en la década de los 90 cuando se reconoce que la violencia contra la mujer es una forma de opresión, es una forma de discriminación. Entonces, ¿cómo identificamos a estos elementos? Puesto que muchas veces no es claro, no hay criterios claros, no hay criterios objetivos para analizar, ¿no? Esta violencia. Ya les digo yo que hubo una sentencia que es el SUBREP 622, diagonal 2022, en la cual, pues, Sala Superior 602, diagonal 2022, perdón, 602, diagonal 2022, en la cual Sala Superior entra a dar pues una guía, una metodología que se entiende que deben seguir las autoridades para analizar estos elementos en el caso concreto. Y nos dice en esta sentencia Sala Superior qué debe hacer la autoridad electoral cuando se enfrenta a si hay un posible elemento de género. Primero, lo que tiene que analizar es el contexto en el que se emite el mensaje,
precisar luego la expresión objeto de análisis. Luego nos dice, debe señalar cuál es la semántica de las palabras. Miren qué importante es todo ese asesoramiento que deben tener las y los magistrados. Señalar la semántica de las palabras, definir cuál es el sentido del mensaje a partir del momento y del lugar en el que se emite el mensaje, para lo cual se deben tomar en cuenta usos, costumbres, regionalismos del lenguaje. Y luego debe verificar la intención en la emisión del mensaje a fin de establecer si tiene el propósito, resultado de discriminar a las mujeres. No me acuerdo de un caso también que llegó a sala superior, era una sentencia, ¿no? que había emitido sala regional especializada de una candidata a la que se le llamaba en unas conversaciones de Facebook como chicatana, ¿no? Que es una hormiga que sale en determinado tiempo del año para aparearse, ¿no? Y como habían sostenido una conversación en Facebook unas personas a partir de la publicación que había hecho esta mujer de su candidatura, y decían, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? Y pues uno decía, es una chicatana. Entonces, Sala Superior estaba conociendo o estaba discutiendo la sentencia donde Sala Regional Especializada decía que eso era violencia política digital, ¿no? Sala Superior entiende que no era violencia política digital. Yo ahí me quedé también, no me convenció la sentencia de Sala Superior, pues, ¿por qué? Porque Sala Regional Especializada entraba a analizar qué significa, cómo se utiliza esa palabra en esta comunidad en Oaxaca y cuál era el impacto que podía tener para esa candidata el que se le asimilara con una chicatana, ¿no? Entonces, quizás el impacto del mensaje, luego decían, bueno, pues si se vio en Facebook, no fue cuánta gente la vio, tal, no sé qué, no era para nulidad de una elección, no era para determinancia, pero pues estaba en una conversación de una red social, sabemos la amplitud que puede tener esto y cómo se puede denigrar, ¿no?, a una persona a través de un uso de un lenguaje que podríamos pensar que es neutral y al final no lo es. Sala Superior se aclara posteriormente y dice, ok, cuando entremos a analizar estos casos, pues vamos a analizar el contexto, ¿no? Y en este caso del 602/2022, el subrep 602/2022, si ustedes se acuerdan, lo que estaba discutiendo Sala Superior era una sentencia también de Sala Especializada en donde había declarado Sala Especializada existente la violencia política por razón de género de una senadora en contra de otro grupo de senadoras, ¿no? De una mujer en contra de un grupo de mujeres. Sala Especializada había dicho que esta senadora había publicado en sus redes sociales la frase de muñequitas de Sololoy. Y que con esto, pues, había dado a entender que el resto de legisladoras a las cuales se refería con la crítica que estaba haciendo eran elementos decorativos y que, por tanto, había incurrido en estereotipos de género y, por tanto, en violencia política. No sé si se acuerdan de ese caso que se dio dentro del debate en el Senado de la reforma energética, y que una senadora comenzó a decirle que eran traidores de la patria y que, pues, actuaban, que resultaba que eran muñequitas de Sololoy y que les dolía, ¿no?, que les llamasen así como traidores de la patria. Entonces, ese era el caso. Sala Regional Especializada dice, esta senadora con esta frase está incurriendo en violencia política. Un grupo de senadoras llegó y dijo ante Sala Regional Especializada, oye, me llamó muñequita de Sololoy, yo me siento aludida porque pues voté en contra de la reforma energética, su crítica iba en ese sentido de quien votaba en contra de la reforma energética, y entonces me llama muñequita de Sololoy y dice que soy un elemento decorativo. Sala Especializada dice que sí a este argumento, llega el caso a Sala Superior y dice Sala Superior, ok, hay que utilizar una metodología para analizar si efectivamente aquí hay elementos de género o no. Dice, el contexto. Lo primero que les decía dentro de la metodología es el contexto en el cual se emite el mensaje. Y aquí dice, las expresiones se difundieron a partir de la discusión y votación de la reforma energética, en materia energética en la Cámara de la Diputación, y se da dentro de un debate político.
Ese fue el primer elemento que analiza. Luego, el objeto, la expresión objeto de análisis. ¿Qué es lo que se denuncia? La expresión analizada es, resulta que son muñequitas de Sololoy, porque les duele mucho que les llamen algo así como traidores de la patria, ¿no? Eso es más o menos lo que dijo la senadora, son muñequitas de Sololoy. Entonces dice, esa es la expresión objeto de análisis. Entonces vamos al tercer elemento. ¿Cuál es la semántica de la palabra? Dice, ¿qué significa muñequita de Sololoy? Y entonces ahí Sala Superior en la sentencia dice, bueno, es una expresión coloquial que se refiere. ¿A qué se refería esas muñequitas? No, es como nenucos, ¿no? Las muñecas que se introdujeron en algún momento y que se caracterizaban por su fragilidad, ¿no? Primero por una belleza, ¿no? Conforme a ciertos parámetros, de lo que hemos entendido también como belleza, ¿no? Y la fragilidad, ¿sí? Que es una persona que necesita de muchos cuidados. Entonces dice Sala Superior, esa es la semántica de esta expresión. Es una persona frágil que necesita de muchos cuidados. Entonces dice, ¿cuál es el sentido del mensaje conforme al contexto en el que se está emitiendo? ¿Cuál es el sentido, no? Pues parece que el acorde al momento en el que se emitió el mensaje, lo que quiso decir la senadora es que pues quienes votaron en contra de la propuesta de la reforma eléctrica eran frágiles. ¿Hay un elemento de género ahí? No. Y tampoco dijo las senadoras que votaron dijo quienes votaron en contra parece que ahora son muñequitas de Sololoy porque les duele que les llamen traidores de la patria. Está hablando de la fragilidad, pero no hay un estereotipo de género. O sea, aquí en cuanto al sentido del mensaje y en cuanto a la intención, que era el último elemento que viene a analizar Sala Superior, en cuanto a la emisión del mensaje, dice, no tiene como sentido discriminar a las mujeres. Entonces, es todo, tiene que ver el contexto, tiene que ver cuál es la expresión que se analiza, tiene que ver la semántica, qué significan esas palabras, el sentido en el que se emiten, la intención, ¿no? Y dice, pues aquí parece que la intención no estaba apoyada en un elemento de género. Fija la posición de la senadora en cuanto a su reclamo, como una crítica severa, podemos decirlo. Eso es lo que dijo también Sala Superior en cuanto a lo de la chicatana. Decía, bueno, quizá el uso no es el más acertado, pues no es el más oportuno, no es el lenguaje deseable, pero se tiene que favorecer, decía, la libertad de expresión, principalmente en redes, y no censurar todo. Yo ahí tenía más duda de si no había un elemento de género, por lo que significa hacer la palabra, el sentido semántico de chicatana, y por lo que significaba en el contexto en el que se había emitido, que era la comunidad, porque incluso Sala Regional especializada en esa sentencia hizo un estudio, se apoyó, ¿no? En unos dictámenes que se habían emitido desde esta comunidad en Oaxaca, donde les decían, en nuestra comunidad ser chicatana significa esto, esto, esto y esto. Y conforme a eso, era un uso sexista lo que se estaba dando. En este caso, no. Parece que aquí no había un mensaje oculto de denigrar o discriminar a las senadoras por razón de género. No tuvo como finalidad, ¿no? Esto. Entonces, esa es la metodología que se va a venir a utilizar ahora. Dice, hay que ir verificando estos pasos para poder determinar si hay o no hay un elemento de género. Yo no sé si ustedes atendieron a una sesión que hubo hace como 15 días en Sala Superior, en la cual se discutía si la candidata a gobernadora de Hidalgo, una candidata a gobernadora, se le había ejercido no violencia política porque la gobernadora del martes del Jaguares de... Sensores, Campeche. Sí, de Campeche. De hecho, ayer se resolvió uno de Paloma, ¿no? Fue la discusión que hubo con Otalora y etc., que estuvieron ahí. Soto tuvo un voto en contra y bueno, resultó sí, claro, interesante. porque ya vienen de esa sesión, ¿no? Decía,
es que decía que es la esposa de, pero claro, la expresión de la gobernadora de Campeche no era directamente, es la esposa. Ella había dicho, ha metido a todos sus familiares, a un primo, y esta es su mujer. Entonces, es la esposa, y claro, ¿qué significa ser esposa? Decía, ¿no? La magistrada Soto, y pues ahí se le respondía, no hay un elemento de género como evidente, ¿no? No era evidente, le dijeron, que hubiese una finalidad de discriminar por razón de género, porque así como se dijo de ella, se dijo de otros familiares. Ahí el caso tampoco a mí, fíjense que yo me quedé ahí con la duda, ¿había o no un elemento de género? Porque claro, también estás tomando en cuenta que dicen, es que es la esposa de, puede ser también esto como tener el sentido, ¿no? La intención de minimizar la capacidad de esta mujer para estar en lo político. Este sí fue un debate que luego se fue, ¿no? Para otra vía, pero era importante, ¿no? Ella decía, ese uso simbólico, ¿no? De que se ha hecho del mensaje, puede ser, ¿no? El Sí, de que ayer no lo disminuía vi. su capacidad, ¿no? Que disminuía su capacidad o su trayectoria política en base a la relación de pareja o sentimental o los lazos, ¿no? Que era del matrimonio y reduce ahí su capacidad, como Claro, que no es. creo Entonces, que el resto decía, no fue directamente en ese sentido, decía el resto, no se dijo, está ahí por ser la mujer, sino que como que denunció que este político pues tenía varios familiares, entre ellos a su esposa ahí, pero pues qué impacto puede tener también el que lo utilices de esa manera, ¿no? Y digas, es que es la esposa y por eso está. No fueron directamente a decirlo en el segundo sentido, en ese caso, pero pues el decir es la esposa de tal, sí puede generar, ¿no? Esa consecuencia indeseable. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En estos asuntos. Yo no llegué a leer el proyecto de la magistrada, no sé si traía también esta metodología para identificar el elemento de género, probablemente sí, ¿no? Y el de ayer yo confieso que ya no vi la sesión. Entonces, lo tengo que ver porque, pues, según me dice Carla, hubo también, me imagino que es como seguimiento y ahora venida de la magistrada Yanni, pues la tengo que ver para saber de qué hablas. No lo vi son ayer. criterios, al final se va como, pues sí, cada quien tiene su punto particular de vista, ¿no? Entonces, Claro, sí. Sí, por eso es un órgano colegiado, ¿no? Pero a veces de los datos que nos dan ahí sin leer el expediente, pues uno dice, parece que sí va por aquí, por allá. Pero bueno, ese criterio no salió, creo que solo tenía el voto a favor de la magistrada ponente, pero sí te pone a pensar, ¿no? Y se puede seguir sosteniendo estas cuestiones a día de hoy, ¿es violencia o no es violencia? El que llamen que la mujer es esposa de, o la prima de, o la hija de, o sea, nos hemos enfrentado a todo. A veces son casos tan evidentes y a veces son subrepticios, ¿no? Por ser la hija de, ¿quiere decir que no tiene la capacidad? Ahora, ¿cómo la nombra? Pues sigue un procedimiento establecido en la norma para llegar a la candidatura. Lo sigue, si se llega así, si no se ha violentado el proceso, si es la hija, la hermana, la amante, la mujer, no debería importar. Pero bueno, ahí yo creo que lo que me acuerdo de la magistrada, lo que decía, puede ser nepotismo, pero no violencia. Es más o menos lo que les decían en contra del proyecto. Maestra, nosotros acá en Puebla nos pasó algo parecido. Igual el caso de Marta Erika Alonso con Moreno Valle, en la Comisión de Quejas y Denuncias, le llegó la denuncia respecto a que el candidato y gobernador en Puebla refería que era la esposa de Moreno Valle. Se presentó la denuncia en la Comisión de Quejas como violencia política de género por el tema de Moreno Valle. La comisión, en el caso particular, yo recordaré que decidió que sí era violencia. Con el consejero que yo laboraba comentamos que no había tal violencia porque en muchas ocasiones la misma candidata en ejercicios anteriores, ella misma se había ostentado así, como de Moreno Valle, pero no había tal violencia. Sin embargo, llegó el asunto a la sala y la sala determinó que no había violencia de género por el tema de Moreno Valle. Sí, por el D, ¿no? Así es, maestra, por el de Moreno Valle. Sí, y ese caso también no leí la sentencia, pero sí me acuerdo de él.
Claro, ella lo utilizaba en algún momento, ¿no? Y por eso luego se dice, es que reproducen lo que ella había dicho. Es que yo creo que aquí hay que ver directamente, son casos muy difíciles, ¿eh? Pones a las y los magistrados a analizar estos contextos complicados, ¿no? Pues se tienen que pronunciar, pero es la intención, ¿no? Con la que se utiliza, creo. Aunque ella, o sea, es un hecho evidente, ¿no? Notorio, que es la esposa, la hija, que lo reconozca, también lo puede reconocer, ¿no? Y que alguien se presente como yo soy la esposa de, pues eso es algo muy personal, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a hablar con mi director de tesis y encontré a su mujer que es profesora también, me dijo, yo soy la mujer de, y a mí me pareció un poco raro, dije, la mujer de, no sé, como que me choqué un poco, ¿no? Esa expresión de soy de, pero luego vi que era algo coloquial, ¿no? Entonces, en ese contexto donde lo utilizaban, no es algo despectivo, peyorativo, ni significa que seas la posesión de, ni que pierdas tu identidad por ser la esposa de, se utiliza coloquialmente, ¿no? Es más o menos lo que tiene que entrar a analizar Sala Superior, es el contexto, cómo se utiliza, es la intención, y yo creo que en este caso lo que dijeron es, si ella ya ha utilizado el de, y lo reproducen luego no sé si era en una propaganda, en una frase o algo, entonces no hay violencia, no sé yo hasta qué punto puede ser considerado así. Es que es caso por caso, es lo que decía al inicio en la jurisprudencia 48 diagonal 2016, estos son casos por casos porque tiene que entrar a analizar el contexto, los elementos, la intención, no puede haber una decisión que sirva de manera genérica para el resto. Y voy a ver en la sesión de ayer porque pues ya me creaste la duda, Carla, de qué es lo que se dijo. Sí, Carla. Sí, no, bueno, en realidad es que no sé si supieron de todas, los jueves de Jaguar de la gobernadora de Campeche sacó en algún momento, manifestaciones en contra de las diputadas que tenía Alito, fotografías y etc., ¿no? Una serie de fotografías que supuestamente existen, ¿no? Y a partir de eso, en las redes sociales empezaron a crear memes y una serie de cosas en contra de varias diputadas. Entonces, esta en particular metió obviamente su queja de violencia política en razón de género y, bueno, ahora procedió y le están ordenando como medida cautelar a la gobernadora que se abstenga de emitir manifestaciones en referencia a la existencia de fotografías en las que supuestamente aparecen desnudas, ¿no? Estas diputadas del PRI del Congreso Federal. Eso es lo que están ordenando, ¿no? Y bueno, hubo una pequeña discusión ahí, pero bueno, al final quedó así el proyecto. Pues así se dio el criterio, ¿no? Así es. Ok. Ayer fue 23 de noviembre, lo voy a buscar. Bueno, entonces... Sí, es el JDC 613. 600. Gracias, Carla. No, Para un artículo que anda escribiendo. Es que ayer andaba yo en Puebla y por eso no se pudo dar la clase porque me mandaron un evento y ni me acordaba, creo que era miércoles, porque creía que hoy era miércoles y ayer era martes. Como de eso de que el lunes fue el feriado, yo perdí todo el contexto de los días de la semana. De hecho, hay otra muy interesante, ya que me deja, bueno, voy a explayarme. Hubo otra interesante, no sé si recordarán que se resolvió también una en que la Sala Superior determinó que era competencia del Congreso en relación a este punto de la inviolabilidad que hay en las expresiones de los diputados, Clemente contra una diputada que es Castel, y la increspó, bueno, le hizo manifestaciones que se iba del Congreso sin hacer sus labores y fue un poco tosca, agresiva, no sé, no quiero como determinar la palabra, pero al final la diputada Castel metió una queja y la Sala Superior determinó y confirmó que pues era una cuestión interna que se debe resolver ahora sí, por la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Es de actos parlamentarios, me imagino. Sí. Hace poco también me buscaba una amiga y me decía, oye, ¿no viste que una diputada llevó a su bebé y lo pasó ahí enfrente en todo el acto, se armó un espectáculo dentro de la Cámara? Y me decía, ¿eso es utilización de la imagen de un menor o no?
Claro, es complicado, pero sí se podría entrar a analizar ahí el interés superior de un menor que lo llevan a una actividad así, con qué finalidad. Y pues me acordaba mucho de esto de los actos parlamentarios, ¿no? Porque se ha dicho en otro sentido, pero no se ha llevado en este. Entonces, ¿podría caber ahí una denuncia, una queja? Pues podría ser, no lo sé. Eh, Esta línea es nueva, ¿no? Antes no le entraba a conocer el Tribunal Electoral porque pues decía que eso se tenía que resolver en esa vía, ¿no? Ahora le he entrado a conocer y vamos a ver qué se pueda resolver. Bueno, entonces, la violencia también se ha incurrido como causa de inelegibilidad, eso nos decía Guillermo, ¿no? Puede operar como un elemento para desvirtuar la elegibilidad. ¿Qué es la elegibilidad? ¿No? Esa categoría de ciudadano, de ciudadana, cómo se construye. Esta fue la primera sanción electoral que se introdujo por parte del Tribunal Electoral cuando se dio cuenta de que no existía una sanción ante estas conductas. Y aquí lo que se dijo es que una persona a la cual se le acredita por sentencia que comete violencia política, que no cumple con la sentencia, esto es, reincide en el caso, se debe entender que tiene suspenso el modo honesto de vivir y que para el siguiente proceso electoral es inelegible. No es lo que se dio en estos dos asuntos, el 531-2018, que es el caso San Juan Colorado, que es el que se refería a Guillermo, de la síndica municipal que decía, ok, yo fui electa como síndica en el municipio de San Juan de Colorado, pero no se me ha dejado ejercer el cargo, ¿no? No se me convoca a las sesiones del cabildo, no se me proporciona la información sobre la situación financiera del municipio, no se le dio una oficina, no se le pagaban las dietas correspondientes al ejercicio del cargo y se llegó al punto fatal en el cual el presidente municipal la destituyó del cargo sin seguir el procedimiento para ello. Y le dice, que venga la suplente y que ocupe el lugar de esa mujer. Entonces, todo era una suerte de atrocidades las que se venían cometiendo ahí. El tribunal local de Oaxaca acreditó que efectivamente aquí había violencia política, no solo económica o patrimonial, porque no se le estaban pagando pues las dietas correspondientes, sino también verbal, la llamaba bruja, estafadora, le decía de todo, ¿no? Había violencia psicológica, humillaciones y además esa violencia simbólica de no darle una oficina, de no darle la información para ejercer el cargo, y luego se rompe con todo al momento de destituirla del cargo sin seguir el procedimiento establecido para ello. El tribunal local estableció unas medidas que se debían cumplir, ¿no? Dijo, se tiene que restituir a la víctima en el ejercicio del cargo, por tanto se deben cumplir determinadas medidas y esa sentencia nunca fue acatada. Esa sentencia, si no me equivoco, se impugna ante Sala Regional Jalapa, donde el Tribunal Local reconoce que había violencia política. La Sala Jalapa confirma la violencia política, eso no se lleva a Sala Superior, queda firme, entonces que hubo esta conducta. Y luego, unos meses después de la sentencia, a este funcionario, el partido político lo presenta como candidato a la reelección a la presidencia municipal, sin haber cumplido la sentencia que había emitido el tribunal local y que había sido confirmada por Sala Jalapa. Ahí está la responsabilidad también de los partidos políticos. O sea, no ven a quién llevan de candidato o candidata, no investigan. Por eso también la importancia del registro, porque el registro no tiene una finalidad constitutiva, el registro es declarativo, recoge, ¿no?, lo que ya se ha dicho en sentencias. Lo que pasa es que es un registro público. Bueno, pero las sentencias también tienen que ser públicas, ¿no?, por transparencia. Entonces, es muy conflictivo lo del registro en ese sentido, que decía, pero que es que le pones una carga mayor, porque aunque no sea constitutivo, está haciendo público, y luego eso queda ahí, y probablemente no va a haber derecho al olvido, y esto le va a seguir de por vida a la persona. Hay que arreglar todo, hacer ajustes, ¿no?, para que esto no ocurra. Pero bueno, entonces el caso era ese, ¿no? Este hombre se presenta y viene un partido de mujeres de Oaxaca y dice, es inelegible porque fue condenado por violencia política, no cumplió la sentencia confirmada incluso por Sala Jalapa y por tanto no tiene modo honesto de vivir. Y ahí también se ve la maravilla de cómo los y las litigantes pueden cambiar la manera de ver las cosas. Eso fue un argumento que llevaron las litigantes
al tribunal local, y el tribunal local dice, es cierto, yo en diciembre dicté una sentencia que fue confirmada luego por Salah Jalapa, donde dije que este funcionario y otros del ayuntamiento ejercían violencia política contra la síndica, dicté medidas, no las han cumplido, estaban en mayo de 2018, la sentencia fue de diciembre de 2017, incluso yo estoy pidiéndole al Congreso local que haga un juicio político en contra de este presidente municipal porque no cumplió mi sentencia, pero yo no puedo decir que no se presente como candidato a la reelección. De ahí también vemos la incongruencia de las autoridades electorales, porque dice, a ver, yo dicté una sentencia, dije que cometió violencia, no la cumplió, le estoy pidiendo al Congreso que ejerza un juicio político y lo quite del cargo porque no ha cumplido mi sentencia, pero no puedo hacer nada si se quiere presentar a la reelección. ¿No lo ven incongruente? Quiero que lo quiten del cargo, pero no voy a hacer nada porque una sola sentencia, dice, de violencia política no es suficiente para decir que esta persona carece de un modo honesto de vivir. No tomo en cuenta la reincidencia en la que incurría esta persona que no había cumplido desde diciembre hasta mayo la sentencia del tribunal local. O sea, ahí es donde falta esa visión, esa percepción, o no dio el paso adelante el tribunal local. Entonces impugnan esto ante Salah Jalapa y Salah Jalapa dice, ok, si compro el argumento de las litigantes, el modo honesto de vivir está en el artículo 34 de la Constitución, la doctrina ha establecido incluso, si no me equivoco, la Suprema Corte en algunas acciones de inconstitucionalidad contra leyes orgánicas municipales ha dicho el modo honesto de vivir es un requisito completamente arcaico, ¿no? Que debe desaparecer, lo ha declarado, ha dicho que es inconstitucional pedir un modo honesto de vivir como un requisito para acceder al cargo, aun y cuando la Constitución exige el modo honesto de vivir para tener ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué es el modo honesto de vivir? Porque soy ciudadano, si tengo 18 años, si soy mexicano por nacimiento, naturalización, y si tengo un modo honesto de vivir. ¿Qué es el modo honesto de vivir? Está ahí en la Constitución. Y claro, el tribunal lo que viene a hacer, a partir del argumento de las litigantes, es dotar de un contenido al modo honesto de vivir en el ámbito de lo electoral. Y lo que dice es, y para la lucha contra la violencia política, dice, es una presunción iuris tantum, puede ser desvirtuada si hay una prueba en contra. Una sola sentencia, dice, no es suficiente para desvirtuar el modo honesto de vivir, pero claro, aquí hay que sumarlo con la reincidencia, el incumplimiento de este funcionario. Fíjense que era una barbaridad. Estamos hablando de que el funcionario se iba a reelegir el 1 de julio de 2018. Eso significa que la síndica nunca pudo ejercer el cargo para el cual fue electa, porque era mayo de 2018 y la mujer seguía sin tener oficina, sin tener la información para el ejercicio del cargo, sin tener las dietas correspondientes al mismo, o sea, no había cumplido con la sentencia del tribunal local. Es una barbaridad de lo que estamos hablando. Y encima se quería reelegir. Entonces aquí lo que dijo Salah Jalapa es, aquí la situación se acrecienta cuando vemos que esta persona se quiere reelegir cuando ha incumplido la Constitución. Porque cuando uno toma posesión del cargo, jura cumplir con la Constitución, y la Constitución no es solamente ese librito, ¿no? La Constitución es un conjunto de principios, la Constitución tiene una finalidad histórica, tiene una finalidad garantista y no ha cumplido con la misma. Entonces, de ahí viene esa sentencia que luego se lleva en recurso de reconsideración. El funcionario dice, es que no tengo modo honesto de vivir, me voy en reconsideración a sala superior y dice, oye, aquí esta sentencia está pasando por encima del principio de autoorganización de los partidos, mi partido me quiere proponer como candidato, ahora dicen que no porque no tengo modo honesto de vivir, sala superior confirma la sentencia de Salah Jalapa. Y vemos que, pues entonces las salas regionales han sido súper activas en materia de violencia política y la Salah Jalapa, la verdad es que ha tenido unas sentencias que son sumamente interesantes. Yo les pongo aquí esta de Santa Catalina Quieri, también fue sumamente interesante porque por primera vez aquí Salah Jalapa, analizando también modo honesto de vivir, entra a decir que la valoración de la prueba en los casos de violencia política tiene que seguir un parámetro distinto, tiene que ser tiene que ser flexible
tiene que haber una inversión de la carga de la prueba porque estamos ante una categoría sospechosa de discriminación, lo mismo que se hace, ¿no? En lo laboral se tenía que llevar a la materia de lo electoral en estas conductas. Y la primera que reconoce esto fue Sala Regional Jalapa en esa sentencia. Entonces, se ha venido avanzando en lo de la violencia política y luego la decisión, ¿no?, que quedaba pendiente era si puede ser suficiente, ¿no?, la violencia política contra la mujer por razón de género para declarar la nulidad de una elección. Entonces, ese es el último paso que se ha dado, ¿no?, en el reconocimiento de esta violencia política. No sé si aquí se puede hablar de sanción, aunque a veces se suele definir a la nulidad como una sanción electoral. Técnicamente quizá no es correcto hablar de sanción, ¿no? Porque la nulidad no es una cuestión de sanción, sino una cuestión de invalidez, ¿no? Lo que se declara es la invalidez de un acto electoral y la consecuencia es que el mismo deje de producir sus efectos jurídicos. Priva de efectos al objeto del pronunciamiento, que puede ser el voto, la votación recibida en una casilla o la votación recibida en una elección, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se hacía, ¿no?, en el proceso electoral 2017-2018 es si una conducta de violencia política podía ser una causal suficiente para invalidar un acto electoral. Y ya nosotros sabemos que han habido, si no me equivoco, 3 sentencias, ¿no?, de sala superior en las cuales se analiza esta cuestión a partir de 2018, ¿no? Puede declararse la nulidad de una elección por la conducta de violencia política contra la mujer por razón de género. Y la primera sentencia en la cual se entra a analizar esta cuestión fue la de la elección de Coyoacán, ¿no? Ese es el primer caso en el cual Sala Superior le entra el asunto, ¿no? Se venía de una sentencia de Sala Regional Ciudad de México. Entonces, ustedes saben lo que pasó en esta elección, ¿no?, del 2018, del 1 de julio de 2018. El caso era un caso bastante complicado porque una vez que se hacen los ajustes por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se encuentran, y también por el Tribunal Local que hizo ajustes en los resultados de la elección, se encuentra que la diferencia entre el primero y el segundo lugar era mayor a un 11.11% de los votos. Y eso yo creo que fue lo más determinante, aunque Sala Superior ahí, pues, dio algunas, o tomó en cuenta un criterio que luego corrige, en Iliatenco lo corrige, y en Atlauta, pero yo creo que lo que le lleva, ¿no?, a no definirse directamente desde esa sentencia de declarar nula aquí la elección fue la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Como les digo, el cómputo se había llevado a cabo por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y se había otorgado, pues, la constancia de mayoría al candidato que había obtenido la mayoría de los votos, ¿no? En su momento, la candidata que queda en el segundo lugar impugna esta decisión ante el Tribunal Local, lo lleva luego ante el Tribunal Local dice, ok, sí, tiene razón, hubo violencia, dice el Tribunal Local, sí se acredita que hubo violencia política en su contra, pero no tuvo un impacto suficiente como para, pues, anular una elección, ¿no? Además, ella decía que no solamente había existido violencia, sino un uso indebido de los programas sociales a favor del candidato que había obtenido la mayoría de los votos. Se impugna la decisión del Tribunal Local ante Sala Regional Ciudad de México. Sala Ciudad de México dice, no es que hubo violencia, es que hubo violencia política por razón de género, lo que generó una violación de los principios constitucionales que rigen a la materia electoral. Hubo violencia basada en estereotipo de género en contra de la candidata del segundo lugar. Y Sala Regional dice, y esto impactó en el electorado, provocando una situación de ventaja del candidato electo. Y además que viola los principios que deben regir la contienda electoral.
Sala Regional Ciudad de México declara nula la elección de la alcaldía de Coyoacán y dice, no es necesario estimar el vínculo directo entre la violencia política que sufrió esta candidata con la cantidad de votos que la candidata obtuvo en las elecciones, pues aquí lo importante es la entidad que tuvieron y las conductas para presumir que hubo un impacto en el resultado de la contienda electoral. Eso es lo que dice Sala Regional Ciudad de México. Es decir, que la primera sala que declara nula una elección, aunque el magistrado Abante en un caso dijo que él ya había hecho un ejercicio parecido anteriormente, bueno, que Sala Toluca ya lo había hecho anteriormente, pero también Sala Superior lo había desvirtuado, pero la que entra directo por primera vez a decir violencia política por razón de género es Sala Ciudad de México. Y es esa sentencia la que se lleva a Sala Superior a través del recurso de reconsideración. La elección había sido declarada nula y Sala Superior tenía que entrar a analizar lo que había dicho Sala Ciudad de México. Aquí lo que dice la Sala, lo que dijo la Sala Superior es, sí hubo violencia política por razón de género, pero hay que diferenciar aquella que fue violencia política en general y la violencia política que sufrió por ser mujer. Dijo, hubo los dos tipos de conducta, tienen una forma de valoración distinta desde cómo se le va a dar la inversión de la carga de la prueba, tiene que ser distinto, los lentes que vamos a utilizar también son diferentes, cuando es violencia política por razón de género, claro, donde se difundían imágenes de la candidata que había sido actriz, ¿no?, desnuda y diciendo, así como se desnudó por falta de pudor, va a desnudar las arcas de Coyoacán, o es la amante de y por eso llegó a este puesto. Saben que hubo una serie de videos que se difundieron por Facebook, mensajes de la radio, propaganda impresa, ¿no?, que se repartía en algunas avenidas de Coyoacán. Eso se hizo el propio día de la elección. Entonces, Sala Superior entra a analizar todo esto, ¿no?, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y comienza a decir, ok, sí, encuentro que realmente hubo una difusión, ¿no?, de todas estas mensajes, pero lo que dice Sala Superior es, no fue una violencia generalizada, dice. No tengo pruebas suficientes para acreditar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que me lleven a mí a pensar que hubo una actualización generalizada que tuvo realmente un impacto en el resultado de la elección. Además, dice Sala Superior, esto no impidió que la candidata fuese votada, dice, pero si nos vamos al resultado, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 11.11%. Entonces dice, pues aquí lo que me dice es que no se establece esa presunción juris tantum, de la cual me habla el artículo 41, de si es menor al 5%, entonces puede haber una presunción de determinancia. Dice, aquí yo no la encuentro por el porcentaje de votación. Y el punto que es el que cambia en el IATECO es la atribuibilidad de la conducta. Bueno, creo que fueron dos puntos. Primero, Sala Superior casi le pide una prueba directa aquí a la candidata y le dice, a ver, demuéstrame que el electorado cambió su votación a partir de estos mensajes. Era una prueba imposible. Díganme ustedes cómo se podía demostrar que el electorado cambió el sentido de su votación porque le dieron o porque vio en Facebook el video, que luego dijo Sala Superior, es que yo no puedo saber el impacto que pudo tener, no es medible. Hombre, podías haber visto cuántas personas la vieron, cuántas se reprodujo, pero bueno. Dice, a ver cuántos cambiaron porque le dieron una foto impresa de esta mujer diciendo que era el amante de o que estaba desnuda y que así iba a desnudar las arcas y que no tenía pudor, que así quería gobernar. Dice Sala Superior, no hay una prueba que a mí me lleve a determinar eso. Claro, no podía tener una prueba directa porque pues no podíamos ir a traer a todas las personas que votaron en esa elección y decirle tú por quién votaste, cambiaste tu voto porque viste, o sea, es imposible, era ridículo pedir algo así. Y el punto también fue la atribuibilidad de la conducta. Aquí dijo
sala superior, pues, ¿de quién viene esta conducta? No me queda claro si los actos irregulares los comete algún sujeto de derecho electoral, un partido político, un dirigente, el candidato, la candidata, si los comete un tercero ajeno a la conducta, es desconocido, dice. Entonces, la ausencia de atribuibilidad, dice sala superior en esta sentencia, si bien no puede traducirse en impunidad, me impide, aunque no puede traducirse en impunidad, me impide contar con un elemento para calificar el grado de afectación del proceso electoral, porque yo no tengo una prueba de que el candidato electo o sus simpatizantes fueron los responsables del acto de violencia y por tanto, pues yo no puedo quitarle la constancia de mayoría, no lo puedo dejar sin efecto, porque yo no tengo la prueba de que fue él o sus simpatizantes quienes cometieron. Eso luego en el IATENCO dice sala superior, abjuro completamente de lo que dije, que es en Coyoacán, no hace falta la atribuibilidad, porque si nosotros pedimos el elemento de atribuibilidad, si estamos diciendo que estos actos de violencia se cometen desde la cobardía, desde lo subrepticio, nadie se lo atribuye, sí fui yo quien lo hizo, entonces me estás diciendo que vas a dejar esto sin sancionar. Bueno, no es tanto sin sancionar, sin una consecuencia, ¿no? Prácticamente lo dejas en la impunidad. Y es lo que se revierte luego en Iliatenco. Luego también dijo en este asunto, y esa violencia no llega a afectar, dice, completamente los derechos político-electorales de la candidata, puesto que ella pudo participar en el proceso electoral. Hombre, aunque no se le afecta directamente porque no se le impide participar, pues si tiene un impacto directo en los derechos político-electorales de la víctima, pues trasciende a la dignidad y trasciende a un principio que es en la Constitución, que es el derecho a una vida libre de violencia. Son conductas indeseables, ¿no? Que no se podían dejar sin una reparación. Entonces, esta fue la sentencia. Ya les digo yo que en el reciente proceso electoral sí cambia, ¿no? Esta percepción de sala superior. Usted sabe que conoce sala superior del recurso de reconciliación 1861/2021, que es el caso de Iliatenco, y que viene a marcar un parteaguas en la imposición definitiva de una respuesta electoral ejemplar al confirmar por primera vez la nulidad de una elección municipal por la acreditación de violencia política contra la mujer por razón de género. Coyoacán fue importante porque Coyoacán lo que dice es, existe la posibilidad de declarar nula una elección a partir de la conducta de violencia política. Eso es lo que dice Coyoacán. Existe la posibilidad, pero aquí no lo puedo hacer. Porque no me trajeron una prueba de que hubo una determinación. Porque el resultado de la elección era mayor al 11.11%, el resultado entre el primero y el segundo lugar. Y dicen, no me traen una prueba de que realmente afecta el proceso. Aunque sí afectó principios que rigen el proceso, pero no fue generalizado. Eso es más o menos lo que dice Coyoacán, pero abre la posibilidad, ¿no? De declarar una elección como lo había hecho Sala Ciudad de México. En Iliatenco también la sentencia llega de Sala Ciudad de México. Y aquí, pues, ¿cuáles eran los hechos? Se había dado en el ayuntamiento de Iliatenco de Guerrero, y lo que se dio durante este proceso electoral es pues una serie de pintas y espectaculares con mensajes públicos ofensivos dirigidos, desde luego, a alcanzar un impacto negativo en el ejercicio de los derechos político-electorales de la candidata a la presidencia municipal. Y aquí debemos recordar que en Iliatenco la candidata era una candidata a la reelección. O sea, ella se estaba postulando para ser reelecta en el ejercicio del cargo. Aquí las frases eran súper misóginas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, se decía más o menos, las viejas no valen para nada, ni una vieja más en el poder, las viejas no sirven para gobernar, es el tiempo de los hombres, ¿no? Y se transmitía esa violencia simbólica, ¿no? De que las mujeres pues no deben estar en lo político.
También aquí se hizo todo el recorrido, ¿no? Hubo una primera instancia resuelta por el Tribunal Electoral de Guerrero, y aquí el Tribunal de Guerrero acredita la existencia de violencia política de género, porque dice, pues hubo estas pintas localizadas en las inmediaciones de algunas comunidades de Iliatenco, pero dijo, pero no tuvieron entidad suficiente como para llevar a la nulidad de la elección, ¿no? Eso es lo que dijo el Tribunal de Guerrero. Dice, acredito, efectivamente se dio estas pintas, pero confirmo los resultados del cómputo y la declaración de validez de elección y la constancia de mayoría otorgada al candidato del partido, en este caso creo que del Partido del Trabajo. Fue Sala Regional Ciudad de México quien nuevamente vuelve a declarar la nulidad de la elección, revoca el otorgamiento de las constancias de mayoría, reconoce que hubo violencia, como claro lo había dicho el tribunal local, y a diferencia del tribunal local dice, esto sí trascendió en una violación grave de principios constitucionales. Y yo creo que ahí también juega ese papel fundamental esto de la reforma del año 2011 en México, ¿no? El papel que tienen los tribunales constitucionales a partir de esta reforma. No podemos olvidar que el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia electoral, no es un tribunal cualquiera, es un juez constitucional en la materia electoral. Y claro, a partir de esa reforma se habla, ¿no?, de una nueva forma de interpretar y de aplicar el derecho con base a la progresividad, ¿no? Con base al principio pro persona, o sea, se introducen todos estos elementos, se introduce una forma de ver a la Constitución no solo como un conjunto de reglas, sino como un conjunto de reglas y de principios, y desde luego abre la puerta a lo que el magistrado Lamata ha venido a llamar justicia principialista, ¿no? Es esa labor que ejercen los tribunales constitucionales de, en la resolución de su caso, aplicar principios. Lo que pasa es que los principios son sumamente abiertos, los tienen que dotar de contenido, ¿no? Eso es lo que se viene a hacer en los casos de nulidad. Se están violando principios que están en la Constitución. ¿Cuáles? Igualdad, dignidad, equidad en la contienda, prohibición de violencia, ¿no?, de discriminación. Recuerden, la discriminación es una forma, o la violencia es una forma de discriminación, y por eso es que Sala Ciudad de México llega, ¿no?, a determinar que aquí efectivamente sí había existido una violación de principios y por tanto se tenía que hablar, ¿no? Igual que lo había hecho en caso de Coyoacán, de nulidad de la elección. El caso llega a Sala Superior, ¿no? Se impugna la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México, lo lleva, ¿quiénes? Pues los afectados por la sentencia de la Sala Ciudad de México. Y pues uno de los agravios principales era que Sala Regional había hecho una valoración indebida de los alcances de la violencia política que se había cometido a través de esas pintas que se pusieron en lugares visibles, aledaños a 5 comunidades del municipio de Iliatenco. Y eso es lo que entra a analizar luego Sala Superior. Creo que Guillermo tenía la mano levantada. Sí, maestra, y relacionado con este tema, precisamente en estas hipótesis donde la causa de nulidad puede ser la elección, acá en lo personal, si usted me permitiera muy brevemente, un tema que me pasó en un municipio en Tlaxcala, de una amiga, una muy buena amiga, que era la asesora política del candidato. Empezaron en redes sociales una campaña negra con propaganda, mencionando que el candidato no era un candidato idóneo, sacaron una serie de fotografías y videos donde él tentativamente se encontraba con varias mujeres desnudos. Hay un tema muy fuerte, me lo decía la asesora política del candidato, pero varias mujeres, obvio, y un montaje, y propiamente denostando al candidato y a la familia propiamente. Esta violencia que se generó en esa campaña contra estas mujeres que eran del municipio, algunas servidoras públicas, pero bueno, indirectamente era para el candidato, pero se vieron afectadas todas estas mujeres. Pero esa violencia, ¿cómo fue en medios digitales?
Sí, bueno, específicamente en redes sociales, maestra, en redes sociales, ¿Eso Facebook. llegó a sala superior? No, lamentablemente, le digo, esta violencia que en algún momento cuando a mí me preguntó la asesora política, pues yo le dije que sí había una violencia, claro que hay una violencia de género en contra de las servidoras públicas, en el caso de ella como asesora política, porque era muy conocida la abogada en el municipio. Lamentablemente, pues digo, lamentablemente lo digo, el candidato y la asesora política no quisieron impugnar ni siquiera denunciar la violencia política de género. Wow, sí, estaba fuerte, ¿eh? No, es que es tremendo lo que estamos viviendo, ¿eh? Había una serie también en Netflix, no sé si la vieron, de una candidata, bueno, de una política española, es una serie española a la que le sacan unos videos, ¿no?, sexuales, y del alto impacto que puede tener. Esto no solamente es violencia política, esto es que estos son delitos penales, los que se cometen, y ahí este candidato desde luego tenía, ¿no?, la vía penal también para actuar, pero bueno, ya fue su decisión el no hacerlo, ¿no? Y el alto impacto te destruye la vida, la tuya, y hay violencia, hay víctimas indirectas, no solo directas, hay víctimas indirectas. Esto es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo le ponemos el coto a esta violencia? ¿Por qué? Porque viene o sea, no tiene una atribuibilidad directa normalmente, no sabemos quién la comete, ¿no? Incluso ahora sé que hay bandas criminales, y aquí en Ciudad de México los hay, que se dedican precisamente a esa violencia digital, ¿no? Mandar correos masivos, ¿no? Desde IPs que no se puedan identificar para cometer toda esta serie de delitos. Es que hay gente que va a Tepito a eso. No, es Acá en Puebla, una candidata a su hija en la campaña electoral, ella vino al Instituto Electoral a presentar una denuncia por violencia, en donde a la candidata le mandaron los videos donde su hija tenía relaciones sexuales con una pareja del municipio. Le dijeron por redes sociales y por mensajes que si no se bajaba de la campaña, pues iban a difundirlo en todo el municipio. Imagínense. qué barbaridad, ¿eh? Uf, es tremendo, ¿eh? De verdad, son casos sumamente complicados y destruyen la vida, ¿eh? Esa serie, la verdad es que te ponía de frente con eso, ¿no? De cómo no solo la candidata a su marido, a su hija, cómo le afectaba a su padre, ¿no? Que es una barbaridad, y pues ahí hablaba del carácter de esta mujer, pero generalmente pues, uno no sabe cómo va a reaccionar ante este tipo de delitos, ¿no? Entonces, aquí, en esa sentencia, y la tengo más o menos, palabras más, palabras menos, lo que le decían a salas superiores: no se sabe quién cometió esta conducta, no, como en Coyoacán, pues no se sabe si fue el candidato ganador o sus simpatizantes, pues dice, y como no se sabe, están violando la presunción de inocencia, pues parecen que Sala Regional Ciudad de México está presumiendo que quienes ejercieron los actos de violencia, pues fueron los que se beneficiaron por el mismo. El cambio de ganador provocaría, ¿no?, que la actuación de un tercero de mala fe, pues afectara a quien resultó ganador en esta elección. Recuerden que la candidata se estaba reeligiendo. Asimismo, alegaban que la candidata había participado en el proceso de 2014-2015, ahora me queda la duda de si se estaba reeligiendo o si ella había participado en el 2014-2015 y había perdido también la elección. ¿No se acuerdan? Yo creo que sí. No se estaba reeligiendo, sino que ella había participado en el proceso anterior y había perdido frente a una mujer. Y ahora volvía a participar y perdía frente a un candidato varón. Y ahí es donde le cometían la violencia política en este nuevo proceso, sí. Entonces, lo que alegaban antes a las superiores, esta candidata ya participó en el 2014-2015, perdió la elección en contra de una mujer, y ahora en el proceso electoral 2017-2018 pierde la elección en contra de un hombre, ¿no? Entonces, o algo así, no sé si venía la reelección
o si ya se había propuesto antes, no sé cómo leer el argumento, pero lo que querían decir con eso es que en este municipio las mujeres podían participar y que había mujeres que habían ganado la elección. No sé si me siguen el argumento, ¿no? Lo que querían decir es, ella ya participó en el 2014-2015. Ah, sí, claro. En el 2014-2015 ella participó, perdió contra una mujer. En el 2017-2018 volvió a participar, ganó, y ahora se va a reelegir y pierde frente a un hombre. Eso significa que en este municipio las mujeres pueden participar. Ese es el argumento que le llevaban a Sala Superior. Ahora le dicen a Sala Superior, no se sabe quién cometió esta conducta, ¿por qué me van a anular la elección? Y luego también lo que les decía es que la diferencia, ¿no?, de votos no podía ser suficiente para actualizar la conducta. ¿Qué resuelve Sala Superior? Sala Superior entra a analizar este caso con los criterios que utilizó en la sentencia del caso Coyoacán, pero dirigidos con un enfoque distinto. Dice, a ver, ¿cuál es el contexto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar? Dice, tengo que destacar el panorama del municipio, su ubicación geográfica, la población, que es mayoritariamente una población indígena con altos índices de marginación. Tengo que comprobar que los mensajes se dieron en lugares públicos y transitados, se dieron al menos 6 días antes de la elección y durante la jornada electoral, es decir, estas pintas estuvieron durante el periodo de reflexión y al momento de que la ciudadanía se trasladaba a votar. Entonces dice, ok, ese es el contexto. Luego tengo que ver la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, lo mismo que hizo en el caso Coyoacán, y aquí la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, a diferencia de Coyoacán, era de menos de un 1% de la votación, de 0.90 y tanto por ciento, en Coyoacán era de 11.12%, con lo cual dice, doy por satisfecha la presunción de determinancia del artículo 41. Luego tengo que analizar si hubo una incidencia en el proceso electoral, y aquí dijo, es que la población en su mayoría estuvo expuesta porque tenía que transitar por estos lugares para ir a votar, fueron lugares estratégicos. Y luego dice la atribuibilidad, y ahí es donde cambia lo de Coyoacán. En la atribuibilidad, en Coyoacán había dicho que, como no se sabía quién había cometido la conducta, no se podía generar un impacto a través de ellas. Ahora consideró en esta sentencia de Iliatenco que era un error pretender que las conductas de violencia política contra la mujer por razón de género no pueden ser consideradas como causal de nulidad si no se atribuyen a un sujeto determinado. Y aquí es el punto principal. Lo que dice Sala Superior es lo que se busca con la nulidad de la elección no es castigar, quitándole el triunfo obtenido a la candidatura ganadora, sino lo que se busca es revertir la situación de violación de principios que se ha generado con el acto irregular. La finalidad de la nulidad, aunque claro, la nulidad lleva a cabo revocar la constancia de mayoría, es una consecuencia jurídica inevitable, no está buscando castigar, quitar el triunfo, no es una sanción en sí mismo, ¿no?, sino lo que está buscando es declarar que hubo un acto irregular, y es ahí donde no tenemos que ver a la nulidad como una sanción, sino como la declaración de invalidez de un acto irregular. En este caso, el acto irregular fue la elección, el acto electoral, producto de la acreditación de violaciones graves a principios constitucionales, ¿no? Se violaron de manera graves e irreparables los derechos de igualdad. La no discriminación es un principio de no discriminación y principios fundamentales sobre los que se asienta una elección democrática. En consecuencia, dice, pues queda demostrado que hubo un grado de afectación a principios constitucionales que deben regir la contienda electoral, que esto se hizo desde el anonimato y por tanto debe tener una consecuencia. Y en esta sentencia, Sala Superior destacó una cuestión fundamental, y es la labor de cuidado que deben tener los partidos políticos. Vieron que estaban estas conductas, no hicieron nada. Las autoridades electorales tampoco hicieron nada durante el tiempo que estuvieron estas pintas, ¿no? En Atlauta pasó distinto, porque en Atlauta, que fue la otra sentencia en la cual Sala Toluca declara la nulidad de la elección del municipio y Sala Superior lo confirma,
las pintas estuvieron un día o dos porque fueron borradas, pero en este caso hubo una tolerancia, ¿no? Se tuvieron ahí durante 6 días y durante la jornada electoral. Entonces, estas son, pues es la relevancia, ¿no? De estudiar estos casos con un enfoque distinto a fin de identificar lo que es difícil identificar en muchos casos, que es el estereotipo de género, y una vez que se identifique el estereotipo a fin de revertir esta situación, más aún en los casos en los que existe interseccionalidad en la discriminación, ¿no? Fíjense, si era una mujer, si era indígena en condición de pobreza, eso hace que el impacto de la violencia sea aún mayor. Entonces, yo creo que este es como un breve panorama de lo que se ha ido haciendo con la violencia política. Como siempre les digo, les agradezco muchísimo porque yo aprendo muchísimo, les aprendo lo que ustedes no se pueden imaginar de las clases. Ya me llevo un par de casos que me van a servir a mí para un artículo que tengo que escribir. La línea se ha ido engrosando cada vez más. Sí debemos tener el cuidado de no pasar, ¿no?, a que ya todo se banalice y todo sea, el análisis de, sí, ya, a ver si puedo entrar también, aunque quedan grabados. No, todo se lleve a violencia política, tampoco tenemos que dar ese paso porque entonces vamos a tergiversar lo que tanto ha costado construir. Bueno, yo les dejo hasta aquí, luego les paso la presentación al correo con el cual se registraron y pues muchas gracias por haber aceptado cambiar el día. Sé que también eso genera problemas con sus horarios y pues ya tenían sus responsabilidades, pero fue una cuestión de asunto mayor que salió ayer, laboral, y pues era eso, o perder la clase, o que viniera otro profesor y ponerle también a dar la clase sin saber lo que se había dado antes, que también es complicado. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí y pues... Muchas gracias. Y todo un gusto, muchas gracias. Y esperamos la presentación. Gracias. Muchas gracias. Voy a conectar a la otra, está padre, ¿eh? Sí, voy a entrar también. Gracias. Maestra, sí, compártanos su material, muy bueno el material, y muchísimas gracias por la atención. Compañero Guillermo, está ahorita un taller de análisis de sentencias de BPMG, está muy interesante. Ok, gracias compañera, muy amable. Vamos.